¿Eres de los que empezaron a invertir hace poco y no eras consciente de toda la normativa fiscal que ibas a tener que cumplimentar después? Tranqui, todos hemos pasado por ahí y este vídeo te va a venir muy bien. Hola inversores, soy Pablo Nogales y sí, ya ha empezado el segundo trimestre del año, por lo que toca ponerse con la declaración de la renta. En este vídeo os voy a enseñar todo, absolutamente todo lo que necesitáis saber para declarar perfectamente vuestros dividendos, tanto a nivel teórico como práctico. Pero antes de profundizar en todo el tema de los dividendos, os recomiendo que echéis un vistazo a este vídeo, donde os explico en detalle cómo se declara la venta de acciones. No tanto por cómo se declara la venta, sino porque en ese vídeo respondo 5 preguntas básicas que siempre debéis tener en cuenta a la hora de presentar la declaración. Así que, si es tu primera vez, échale un ojo. De ese vídeo quiero puntualizar que la regla de los 2 meses se aplica a los valores cotizados en las bolsas europeas. Sin embargo, para los valores que no estén en dichos mercados, tal y como son los valores estadounidenses, el periodo en el que no se pueden computar pérdidas patrimoniales pasa a ser de 12 meses. También estoy recibiendo muchas preguntas a raíz de ese primer vídeo de la renta, tales como ¿qué ocurre fiscalmente con los activos financieros si una pareja está casada por gananciales? ¿Afecta por igual a las acciones y a los dividendos? Otras preguntas están relacionadas con el número de operaciones que permite añadir el software de la renta. Y es que el máximo es de 48 operaciones. ¿Qué pasa si a lo largo de un año hemos hecho muchas más operaciones? ¿Cómo se introducen? Bueno, y si tú también te haces estas preguntas, y para no alargar en exceso este vídeo, en la descripción te dejo la respuesta a todas estas cuestiones tan repetidas. Y recuerda que si el vídeo resuelve tus dudas, con un simple like, que no te cuesta nada, me ayudarás muchísimo. Ahora sí, ¿cómo introducimos en la renta todo el tema de los dividendos? ¡Empecemos! Bueno, antes de pasar a la parte práctica, es muy importante que entendamos cómo es la tributación de los dividendos extranjeros. A ver, los dividendos que reparten empresas cuya residencia fiscal está fuera de España se ven sujetos a una doble retención. En primer lugar, tendremos una retención de origen que depende de la hacienda de cada país. Pero mucho ojo, porque da igual que compres la acción en el mercado propio de la compañía, o en un mercado secundario, o incluso usando un ADR en Estados Unidos. La retención inicial o en origen corresponderá siempre a la del país donde tiene esa empresa su sede fiscal. Ya sabemos que una empresa puede cotizar en diferentes mercados, pero su residencia fiscal solo puede ser una. Y para los dividendos debemos de fijarnos en el país donde esté su sede. Y en segundo lugar tendremos una retención de destino, que para los inversores españoles es la cantidad que la Hacienda española nos retiene. ¿Cómo? ¿Que nos cobran 2 veces impuestos? Bueno, calma, que para solucionar esta incongruencia los países firman convenios para evitar la doble imposición, de manera que el inversor tribute lo mismo que si esa empresa tuviese la residencia fiscal en su país. Por ejemplo, somos un inversor español y supongamos que invertimos en una empresa extranjera que paga dividendos. Entonces, la agencia tributaria del país donde está esa empresa no sabe nada de que nosotros somos inversores españoles, por lo que automáticamente aplicará la retención propia del país, como si fuésemos locales. Y luego, además, tributaremos en España. Obviamente, si esto funcionase así, no tendría sentido, ya que desincentivaría completamente la inversión en empresas extranjeras que repartan dividendo. Entonces, para evitar este doble pago impositivo, la agencia tributaria española tiene convenios con la mayor parte de países, de manera que recuperemos lo retenido en origen. Concretamente, en España podemos recuperar fácilmente hasta un 15%. Aunque como siempre hay excepciones, por eso os dejo en la descripción 2 enlaces del Ministerio de Hacienda donde se detallan los límites de todos los países con los que hay convenio y además también tendréis otro enlace con información extra.
Bueno, siguiendo con el ejemplo, nosotros al cumplimentar la declaración de la renta recuperaremos ese 15% que estaba retenido en origen, de manera que acabaremos tributando únicamente lo referente a la Hacienda española. Entonces, a efectos fiscales y gracias a todos estos acuerdos internacionales, es como si ese dividendo procediese de una empresa con residencia fiscal en España. Vale, perfecto. Ya sabemos que la Hacienda española nos acabará devolviendo en la renta ese 15% retenido en origen. Pero ¿qué pasa si esta retención es superior a esa cantidad? Por desgracia, algunos países nos retienen más de ese 15%. Y si queremos reclamar esa cantidad, que ojo, estamos en nuestro derecho de hacerlo, vamos a tener que enviar un formulario a la sede de la agencia tributaria del país en cuestión. La verdad es que esto es algo largo de explicar, así que os voy a dejar un Excel en la descripción, que complementa mucho más todo lo que vamos a ver hoy. En él vais a encontrar dos primeras páginas más teóricas, que iré actualizando conforme cambie la normativa, y otras dos páginas más enfocadas con ejemplos prácticos, que os guiarán al cumplimentar la declaración. Si nos vamos a la primera página del documento, veréis la fiscalidad en origen de los principales países en los que se suele invertir. Algunos, como veis, retienen más de un 15% o tienen alguna situación especial, por eso los he diferenciado. En la tercera columna os dejo los formularios que debéis cumplimentar para recuperar ese extra de retención en origen superior al 15%. En la cuarta os especifico cuánto podéis llegar a recuperar y en la quinta veréis unas notas con información extra y enlaces a contenido de calidad que he encontrado por internet. Si os fijáis bien, en algunos países la retención en origen es del 15%, como ocurre con Holanda, por lo que no tendremos líos, ya que el límite que tiene España con la mayor parte de países en estos acuerdos internacionales es de esa cantidad, de un 15%, y podemos conseguir fácilmente la devolución de ese importe al hacer la renta. Sin embargo, hay otros países, como por ejemplo empresas con residencia fiscal en Portugal o Suiza, que tienen una retención en origen del 35%, por lo que si no cumplimentamos los formularios y no lo comunicamos a la Hacienda del país de origen, estaremos perdiendo un 20% de los dividendos que nos pertenecen. Y diréis algunos, no pasa nada, se cumplimenta, pero aquí debéis tener en cuenta que es un proceso que consume tiempo y dinero, por lo que si no son cantidades grandes, probablemente no os merezca la pena todo ese esfuerzo. Así que si invertís por los dividendos que reparten las empresas, tened en cuenta la residencia fiscal de esas empresas, ya que os podéis llevar una sorpresa debido a estos extras de retenciones en origen. Luego veremos un ejemplo numérico para aclarar posibles dudas de esta retención. Pasemos ahora a la retención de destino y precisamente en la segunda página del Excel hablamos de esto. Esta retención, como muchos de vosotros ya sabréis, sigue el mismo funcionamiento que el IRPF, ya que va por escalas. Vamos, que si cobras 10.000 euros en dividendos al año, tendrás que pagar 19% por los primeros 6.000 euros y el 21% sobre los 4.000 restantes. Es muy importante que tengamos en cuenta que los brokers y bancos custodios siempre nos van a retener únicamente un 19%, aunque cobrásemos incluso 60.000 euros. Esto lo hacen porque obviamente no saben nuestra situación fiscal y retienen lo mínimo, siendo responsabilidad de cada inversor después en la declaración de la renta tributar por lo que en realidad corresponde. Así que toca estar muy atento y llevar el control de todo. Bueno, en resumen, que al invertir en empresas extranjeras que reparten dividendos existen una serie de acuerdos internacionales para evitar la doble tributación. En algunos países la retención es igual que la de España, por lo que recuperaremos la parte pagada en origen al hacer la declaración de la renta. Sin embargo, hay otros países en los que no recuperaremos todo y deberemos solicitar la devolución manualmente mediante un formulario. Bueno, un pequeño pero importante matiz, y es que cuando hablamos de devolución por parte de Hacienda, la realidad es que no nos va a devolver dinero, sino que nos lo va a descontar de otro pago que tuviésemos que hacer a la Hacienda española. Estate tranquilo porque en la mayor parte de casos recuperarás ese dinero, pero es posible, y eso ya depende de la situación fiscal personal, que no llegues a recuperarlo todo.
Por eso es muy importante llevar un control propio de todo esto. Quiero que sepas que en las próximas semanas voy a ir subiendo al canal más contenido sobre la declaración de la renta. Así que, ¿por qué no te suscribes al canal y activas las notificaciones? Entre todos, esta campaña de la renta será mucho más sencilla. Bueno, teniendo claro todo lo anterior, ¿cómo se presenta en la renta los ingresos vía dividendos? Un momento, recuerda que yo tan solo soy un inversor particular que quiere ayudarte en todos estos temas fiscales, pero para dudas concretas lo mejor es que acudas a un asesor profesional. Por lo que de aquí en adelante debes de responsabilizarte de todo lo que hagas. En el vídeo anterior de la renta ya hablamos de qué variables teníais que introducir en vuestro Excel de registro de actividad. En el caso de recibir dividendos, deberíais añadir columnas tales como la fecha en la que recibís los dividendos, el importe bruto en moneda local y el tipo de cambio aplicado el día del ingreso del dividendo. Todo esto es un proceso bastante repetitivo, por lo que merece la pena automatizarlo al máximo. Este registro por parte del inversor adquiere aún más relevancia si el broker que usamos deposita los valores en el extranjero, como es el caso de Interactive Brokers o de Giro, debido a que la información de los dividendos se la tenemos que dar nosotros a Hacienda. En el caso de que uses un broker nacional que deposite los valores en España como ING, Renta 4 o Selfbank, automáticamente aparecerán los dividendos cobrados en el borrador de la renta. Aún así, os recomiendo que cada uno de vosotros lleve el control de sus operaciones, por si acaso hay algún error en las cifras presentadas por el broker. Aclarado esto, vayámonos ya al borrador de la renta para introducir los dividendos que hemos obtenido. Para ello, nos iremos a la página 5, apartado B, rendimiento del capital mobiliario, y subapartado, rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro. Ahí veremos la casilla 29, que hace referencia a dividendos y demás rendimientos por la participación en fondos propios de entidades. Haciendo clic en este icono se nos abre esta nueva ventana, donde tendremos 3 casillas a cumplimentar. La manera de cumplimentar estas casillas depende del broker que usemos. En el caso de usar un broker que deposite los valores en España, estos datos aparecerán automáticamente en el borrador. Pero dejadme que os recomiende otra vez que lo contrastéis siempre con los cálculos de vuestro Excel de registro, ya que os sorprendería la cantidad de veces que el broker o el custodio no introduce los datos correctos. Y sí, luego el único responsable del error somos nosotros, así que mucha atención. Para que os sea más fácil, en la tercera hoja del Excel de la descripción os dejo todo el proceso de cumplimentación para brokers nacionales. Ya veréis que he usado un ejemplo para que podáis seguir todo perfectamente, suponiendo que cobramos dividendos de diferentes países, tales como Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Alemania y España. De manera que podáis ver todas las casuísticas que se pueden dar. Creo que si leéis todo con calma podréis rellenar los diferentes huecos sin problemas, ya que tenéis comentado absolutamente todo. Y si hay matices que no aclaro lo suficientemente bien, al ser un Excel lo podré ir actualizando los próximos días. Pero Pablo, ¿cómo se hace si usamos un broker extranjero? En el caso de que uséis un broker que deposite los valores en el extranjero, como es el caso de Interactive Brokers o de Giro, en la página 4 del Excel os explico lo que deberíais poner en cada una de las casillas de la celda 29. Si tenéis dudas, recordad que podéis hacer clic en una casilla y veréis arriba las operaciones que se han hecho, de manera que podáis seguir los cálculos sin problema. Pero claro, como bien os habréis percatado alguno de vosotros, si lo dejamos así, es posible que estemos tributando 2 veces, en origen y en destino, si estamos usando un broker nacional, o que nos falte por declarar una parte de los dividendos si estamos usando un broker extranjero. Es por eso por lo que tenemos que irnos a la página 30 del borrador, donde veremos la sección M, cálculo del impuesto y resultado de la declaración. Luego bajaremos un poquito en esa misma página hasta llegar a la sección de cuota resultante de la autoliquidación. Nos debemos de centrar en la casilla 588, que hace referencia a las deducciones por doble imposición internacional, por razón de las rentas obtenidas y grabadas en el extranjero. Hacemos clic en el botón de la derecha y pincharemos en el lápiz de rentas incluidas en la base del ahorro.
De manera que se nos abrirá esta pantalla, la casilla de rendimientos netos reducidos del capital mobiliario obtenidos en el extranjero incluidos en la base del ahorro, hace referencia a todos los dividendos brutos sujetos a retención en origen expresado en euros. En la casilla de impuesto satisfecho en el extranjero tendremos que especificar los impuestos pagados en el extranjero hasta un máximo del 15%, ya que ese es el tratado de doble imposición. En algunos países podremos recuperar todo y en otros deberemos rellenar los formularios que ya hemos visto. En la tercera y en la cuarta hoja del Excel podréis ver cómo se cumplimenta esta segunda parte, tanto para brokers españoles como para brokers extranjeros. Nuevamente creo que vais a poder rellenarlo todo con la información que os dejo en cada uno de los pasos explicados en el documento. Claro está que si hay algo extra o que falte, lo iré publicando ahí mismo. De todo lo que hemos visto podemos sacar dos conclusiones. Primero, y de cara a optimizar los dividendos, sobre todo si no se quiere entrar en todo el follón que implica reclamar el exceso de retención en origen, lo mejor es invertir en países cuya retención en origen sea igual o inferior al 15%. Y segundo, que la diferencia de usar un broker nacional o un broker extranjero está en el momento en el que se pagan los impuestos. En los nacionales se paga todo, retención en origen y destino cuando se recibe. Y en los extranjeros, al recibir el dividendo, solo nos retienen en origen. Y no es hasta que tengamos que hacer la declaración de la renta cuando tengamos que pagar la retención en destino. Sé que no es una sorpresa para nadie, pero bueno, la Hacienda española, como cabe esperar, siempre va a ganar. O mejor dicho, se va a llevar lo mismo, lo hagas como lo hagas. Así que nada, recuerda suscribirte haciendo clic aquí para no perderte nada de la renta. Y te dejo por aquí un vídeo que estoy convencido que te va a encantar. ¡Adiós!